Bueno, buenas tardes a todos y todas. Me olvidaba que yo me olvido. Estoy tan acostumbrado a hablar en género neutro que me olvido. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar primero. El agradecido soy yo. Sé que es viernes, que es el último día de la semana y el cuerpo de ustedes lo sabe. Así que no voy a tratar de ser muy extenso en lo que vamos a hablar hoy. Obviamente el tema de ayer fue mucho más convocante. Vamos a hablar sobre la reforma del Código Penal elaborado por el anteproyecto del Ministerio de Justicia y vamos a hablar por qué tenemos que reformar el Código Penal y qué lineamientos eventualmente tendría un nuevo Código Penal, teniendo en cuenta dos datos. Que nosotros yo fui parte miembro de la comisión redactora. La comisión redactora puede modificarlo tantas veces como quiera o agregarle lo que considere o quitar lo que considere. Dicho esta salvedad, vamos a empezar a entender por qué. Yo siempre tengo 5 amables preguntas. El por qué. Nuestro sistema federal es un sistema muy atípico. ¿Eh? En el modelo estadual americano, cada estado dicta sus propios códigos. Y en materia de legislación federal hay un código común, hay un código modelo penal para todos los Estados Unidos, para lo que son las leyes federales. Nosotros no adoptamos, Alberdi, en una discusión que tiene con Gorostiaga, no adopta este modelo y dice, vamos a unificar la legislación común de todo el país. ¿Está bien? Eso que parece muy sencillo, en realidad en la práctica se llevó muchísimas complicaciones. ¿Qué complicación trajo? El Código Civil argentino de Dalmacio Vélez Arfiz es de 1868. Si quieren les cuento una parte de la historia que es más entretenida. Dalmacio Vélez Arfiz era ministro de Instrucción de Sarmiento. Sarmiento estaba enamorado de la hija de Dalmacio Vélez Arfiz, a la cual le escribía poemas. Él era un hombre de 48 años y ella era una niña de 15. Ella no la sabían. Y hay una poesía que le pasa a la princesa, que es hermosa. Era muy buen escritor Sarmiento. Sarmiento era realmente un tipo. ¿No la sabían eso? Hay que leer la parte entretenida, entre líneas la historia. E incluso creo que ayudó al padre colaboró intensamente en la elaboración del Código Civil. No, que no digo, sería de la hija de Sarmiento. Pero bueno, aparentemente estos son los cimientos de la historia que obviamente son los más entretenidos. Pero ahora vayamos a lo serio. La República Argentina tuvo mucho más rápido la unificación de la legislación civil y comercial que la legislación penal. ¿Por qué? Cuando uno ve la evolución histórica de la legislación argentina, se va a dar cuenta que el Código Penal fue un logro, tardó 75 años. ¿Por qué? Porque recién en 1919, en un gobierno radical, un presidente logra generar una comisión entre socialistas, radicales, el peronismo todavía no había existido, faltaban 30 años para aparecer, logra sancionar un código que se ha adoptado a partir de 1921. ¿Está bien hasta acá? Entonces, la realidad actual nuestra es que nuestro código tiene 103 años, perdón, 104 en realidad, yo todavía me acordaba y no lo hemos modificado en su estructura orgánico, sobre todo la primera parte, que es la que más necesita ayornarse. A esto hay que agregarle un dato de color. Es el Congreso Federal o el Congreso Nacional, llámenlo como quieran, el que está encargado de dictar la legislación de fondo por el artículo 75, inciso 12, ex 67, inciso 12 también. ¿Está bien? Entonces, ¿qué problema tenemos? El constituyente originario le da un mandato específico al legislador infraconstitucional de tener que legislar el derecho común de fondo bajo la forma de la codificación. ¿Está bien? Y esto que les parece a ustedes un mandato de perogrullo, una idea ya construida, es muy difícil obviarla. ¿Por qué? Porque el cambio de legislación necesariamente, y ahora le voy a pasar un chimento, es por modo del Congreso Federal que va a dictar códigos. No admite otra forma de legislación. ¿Ok?
Por eso este mandato se deslegitima. Hay un proceso que lo estudia bastante bien Pastore, sobre todo la comisión del 2013, Zaffaroni, Barbagelata, Gil Lavera, que lleva a la necesidad de replantearnos todos juntos, los operadores del sistema, el problema de la descodificación del Código Penal. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque la idea de reunir bajo un mismo cuerpo normativo, de manera uniforme, unívoca, todas las normas penales existentes, es una garantía de ¿qué? De legalidad. Saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer es el presupuesto de seguridad jurídica para que el Estado de Derecho no aplique penas cuando el sujeto no conoce lo que está haciendo, está prohibido. ¿Ok? Y tal vez esto es uno de los problemas que más nos resulta difícil de entender para nosotros. Y acá viene el cimento. La República Argentina, nuestro país, en los últimos 25 años ha intentado 4 proyectos de Código Penal. Este sería el quinto. La comisión del 2007, la comisión del 2013, la del 17, perdón, 4. Y esta última del 2024. Y es sistemático, son más de 19 comisiones las que hay desde 1921 a la fecha, incluyendo reformas parciales, proyectos alternativos, y nuestro Código Penal sigue estando vigente, y acá viene el dato de color. En general, el que más resiste el cambio de Código Penal, ¿quién es? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Las provincias del interior. Del interior. Todos los proyectos de Código Penal han fracasado cuando han llegado incluso a tener consenso mucho más el que me tocó intervenir a mí, el Código del 2013 con los juristas más destacados, digamos los juristas de la política más destacados, también fracasó. Aparentemente, la idea de que la población o los operadores jurídicos del sistema se sienten cómodos con el Código Penal de 1921 es el primer obstáculo. Y yo también les tengo que decir algo que es cierto. El primer obstáculo para modificar un código es también los cambios radicales que implica la concepción del castigo en la sociedad. ¿Cómo castigamos y por qué castigamos? En realidad se ocupa más el derecho procesal. Pero lo que legitima el castigo, que son las normas primarias, las normas son las que realmente uno termina adhiriendo, aun cuando pueda tener algún disenso en la interpretación. Y el Código de 1921, como está redactado, aunque parezca mentira, fue un logro histórico en su momento. Ayer lo dije cuando estábamos hablando de los juicios por verdad y la prescripción, hoy se los vuelvo a repetir. ¿Por qué fue un logro? Porque no entró ni en la escuela positivista italiana, que estaba de moda, el positivismo italiano, ¿se acuerdan que apuntaba al hombre criminal, al sujeto, al entorno y a las medidas de seguridad como forma de reacción? Y el Código de 1921 no adoptó ni el peligrosismo ni tampoco a pleno la escuela de política criminal. Fue un aumento realmente argentino que logró influenciar en toda Latinoamérica desde 1920 hasta, le diría, 1950-60. O sea, después a partir de los 60 empezaron a tener influencia otro tipo de codificación más alemana. ¿Está bien? ¿Qué nos pasa hoy? ¿Qué le pasó? El primer antecedente. La primera resolución que hubo fue del 28 del 2 del 24. En realidad la resolución 25 del 24, dictada por el ministro de Justicia, el doctor Cuño Libarona, Mariano Cuño Libarona, que crea una comisión de trabajo ad honorem. Todo el trabajo que se hizo gratuitamente. Yo recuerdo que hasta compraba los sandwichitos y cebaba para comer. O sea que en realidad toda la idea de codificar originariamente fue ad honorem. Los miembros que empezamos con la comisión fueron el doctor Jorge Eduardo Bonpadre, el que les habla, el doctor Julio Báez, Ricardo Basílico y el doctor Cuño Libarona. Posteriormente, en marzo de ese mismo año, se dicta la 48 del 24 y se agregaron la doctora Eugenia Capuchetti, que es jueza federal, la doctora Oneto, Valeria Oneto, Mercedes Rodríguez Goyena, Mariano Boriski, Carlos Manfroni y Fernando Soto. Cuando tuvimos que designar internamente, esto es un chimento también autorreferencial, cuando designamos a la comisión redactora, al primero que pusimos en la comisión fue al representante del interior. ¿Por qué? Porque queríamos, por lo menos los que votamos a favor del doctor Bonpadre, queríamos que el interior dirigiera la comisión. ¿Está bien?
Yo consciente de que todas las reformas de código que habían hecho, fracasado porque el interior las resistía. Entonces quedó legislado por el doctor Eduardo Bonpadre, el doctor Mariano Boriski, segundo primer presidente, la doctora Eugenia Capuchetti, segunda vicepresidente, y el resto de todos nosotros fuimos vocales. ¿Ok? La comisión estuvo formada, obviamente, por quienes podíamos votar los distintos artículos, pero la mayoría de los asesores fueron distribuidos en todo el país. Desde Ushuaia hasta Jujuy, tratamos de representar a todas las provincias mediante la designación de asesores que también actuaron ad honorem. ¿Qué le pasa al código actual? ¿Por qué tenemos que reformarlo? Y esto tengan conciencia porque es la parte más difícil. No importa si este código no salga, no importa el código que vaya a salir, pero el código nuestro tiene muchos problemas. El primer problema que hay es que el Código Penal de 1921 tiene más de 1.900 reformas en la parte especial y tiene más de 80 leyes especiales que hacen que la unidad y uniformidad de un código esté disuelta. ¿Ok? ¿Qué pasa que hace delitos federales? Por ejemplo, la ley 27430, que es la ley penal tributaria, está suelta en una ley de presupuesto y nadie entiende dónde se encuentra, porque no hay exposición de motivos ni ninguna argumentación para mantenerlo. O el Código Aduanero, que está el delito de contrabando, con lo cual es una locura. Para el operador jurídico hay normas que ni siquiera conocen. La ley de seguro, la 17418, para los promotores de seguro y para los agentes de seguro, tiene tipos penales especiales. ¿Está bien? Cosa que muchas veces condenan por estafa y existiendo una ley especial, hay un principio de desplazamiento, todos lo sabemos, que ley especial deroga qué cosa, norma general. Ahora, ¿quién se acuerda que la 17418 tiene una norma especial para la gente de seguro? Nadie. Eso es lo que se llama la descodificación del proceso penal. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Te divierte? Y usted dice, bueno, pero la verdad que es aburrido lo que me cuenta, doctor. Ayer era más divertido. Bueno, ayer teníamos que innovar. Hoy tenemos que reconstruir la legislación penal. La otra cosa es la falta de coordinación de política legislativa. ¿Saben lo que es la política criminal legislativa? En realidad, la política criminal es conjunto. Hay una definición de Belling, que es del siglo XIX, que es la mejor de todos. Es el conjunto de instrumentos con los cuales el Estado de Derecho combate el delito. Es así de sencillo. Entonces, la fuerza de seguridad, la prevención, el sistema de ejecución de la pena, es toda la política criminal que elabora el Estado. Ahora, la política criminal legislativa es el sector de la política criminal que le corresponde al, digamos, al generador de normas primarias, que es único, que puede ser el legislador, que va a determinar cuáles son los delitos y cuáles son las penas. ¿Está bien hasta acá? Hay que agregar las medidas de seguridad y los regímenes especiales, pero básicamente es eso. Quien va a ser la fuente productor de normas es el legislador. ¿Y qué nos ha pasado en nuestro avatar histórico? El Código Penal, a diferencia del Código Civil, que duró hasta el año 2017, ¿está bien? Siempre es la tentación de ¿qué? De cualquier fuerza política meterle mano a ¿qué? Al Código Penal. Como si fuera una especie de magia. Reforma el Código Penal y disminuye el delito. ¿Está bien? Entonces, ¿qué le pasa a la mayoría de la legislación? La mayoría de la legislación adoptada en la República Argentina es legislación de emergencia. ¿Qué es una legislación de emergencia? Que se instaura por un fenómeno de reclamo social y termina legitimada ¿para qué? Hasta la eternidad. Y les voy a dar un ejemplo. Si miran el código actual, el artículo 89 tiene una pena de ¿qué a qué? De 1 mes a 1 año de prisión. ¿Están todos de acuerdo con esto? Sin embargo, el delito de amenazas, 149 bis, ¿lo ubican? Fue introducido por la reforma del 66 de Soler, tiene una pena de ¿qué? De 6 meses a 2 años. Fíjense lo incoherente. Un delito de resultado tiene menos pena que un delito de expresión, porque la amenaza es un delito de expresión. O sea, es preferible pegarle un bife a un tipo que decirle que lo van a matar. Eso es lo que demuestra la incongruencia normativa. ¿Por qué? Porque el delito de amenazas, para entenderlo, fue dictado durante el gobierno de Onganía, la Revolución Argentina del 66, y evidentemente eran juristas que pretendían una escala punitiva más alta. ¿Está bien?
Entonces van a haber discordancias a lo largo del Código Penal actualmente vigente que hablan de la falta de coordinación. ¿Qué significa? Para que un código tenga coherencia, particularmente en la parte especial, tiene que tener un degradé de bienes jurídicos que den valor y significación no solamente a la conducta punible, sino a qué? A la escala penal. ¿Ok? Y estas reformas de emergencia son brutales. Yo puedo darle a cualquier administración, no importa quién las haya hecho, no le vamos a poner nombre al partido político o a la fuerza política o a la administración que las puso. Hay realmente falta de sincronización y desproporción de penas terribles. Uno va al delito de secuestro extorsivo, ¿y cuál fue la consecuencia del delito de secuestro extorsivo? Se modificó por el caso Bloomberg. ¿Está bien hasta acá? Y fue tan fuerte el movimiento punitivista para lograr aplacar el secuestro extorsivo que se inventó la Ley Federal de Telecomunicaciones que tiene delitos para la telefonía celular. ¿Cuántos celulares hay en la República Argentina hoy? 42 millones de celulares. Les cuento que el código actual, este proyecto, sanciona el hurto gravemente de celulares, computadoras. ¿Por qué? Pues tenemos todo acá. La otra parte de la descodificación interna viene la descodificación externa. Hay una técnica legislativa que es mala. En realidad uno se da cuenta, yo alguna vez trabajé en el Congreso y me doy cuenta de la técnica legislativa es muy mala, cuando el legislador ordinario mete normas penales en leyes comunes. ¿Está bien? Eso es lo peor que puede pasarle porque cuando uno ve el índice del Código Penal y va a la parte complementaria de las leyes penales especiales, dice, ¿qué hace un delito de warrant, una defraudación por el warrant en la ley de warrant? Es lo peor que puede pasar. Es lo mismo que les dije con la 17.418. Y el otro problema es que la mayoría de los tipos penales particulares se encuentran como leyes complementarias, como el régimen penal cambiario, son todos delitos federales estos, pero no dejan de ser delitos, y van a encontrar, por ejemplo, el maltrato de animales en una ley especial que es de orden provincial también, pero que no está dentro de la legislación codificada. ¿Ok? O, por ejemplo, tipos penales especiales de defraudación a la propiedad intelectual, 11.723, que corresponden a qué? A legislación común. ¿Está bien? Los marcarios no, pues le corresponden al sistema federal. Entonces, esto hace que exista una ruptura que hoy en día demanda que todos ustedes se cuenten. ¿Cuál es la matriz que optamos nosotros? La primera matriz que optamos es darle continuidad al código actual. ¿Por qué? Los operadores, una vez que se familiarizan con algo, es difícil cambiarlo. Los abogados somos conservadores. Levante la mano que piense que un abogado es un tipo revolucionario. Es buenísimo. Estamos todos de acuerdo. Hacerle propuse lo mismo. Es verdad. Una vez que uno se calza algo y aprendió eso, yo me acuerdo, acto jurídico, hecho voluntario humano lícito, y ya está. Lo aprendimos para toda la vida. Somos esencialmente gente conservadora porque la norma en realidad aspira a ser ¿qué? La aspiración media del orden social. Y somos todos burgueses, obviamente, eso no lo vamos a discutir. Pero somos conservadores, ¿sí? Burgueses, por supuesto. Entonces, ¿qué nos pasa? Tratar de cambiar, o burguesa, tratar de cambiarnos el chip es la cosa más difícil que hay. Yo siempre recuerdo, cuando digo el 67, ya sé, causales interruptivas de la prescripción. El 119, ese abuso sexual. Cuando yo le cambio la numeración a una persona, le cambio el chip y le cambio la forma de pensar. Parece mentira. Mírense cómo razonamos. Una vez que nos adaptamos a algo, hasta los números son indicativos del conocimiento que tenemos. ¿Está bien? ¿Y es bueno o es malo? Es lo que somos. No hay que juzgarse por eso. Entonces, la primera matriz nuestra era darle continuidad al Código de 1921, porque considerábamos que una forma de evitar el rechazo en el interior del país, que fue lo que los otros códigos habían fracasado, era la idea de modificar la estructura normativa del Código de 1921. O por lo menos lo que yo detecté a lo largo de dar clases en el interior del país. Y el otro tema, obviamente acá sí los jueces hicieron más fuerza, yo no estaba muy de acuerdo, era darle continuidad a la interpretación de la Corte en materia de ¿qué? De delitos. Y a mí, en lo personal, no quiero ser autorreferencia, una de las discusiones que más tuve es que la Corte no legisla, la Corte interpreta. Y que la política criminal legislativa, ¿a quién le corresponde? Al legislador, con lo cual la Corte lo que puede haber dicho en el Código de 1921
no necesariamente en un código nuevo puede tener vigencia. Pero, ahí perdí. A veces las discusiones se pierden y se ganan, en esta la perdí. Y fundamentalmente tomamos 3 proyectos. Yo quise tomar 3 proyectos porque en realidad hay tanto proyecto anterior que no terminábamos más de elaborar antecedentes para lograrlo. Yo tomé el proyecto de 73, de Basigalupo, Soler, Marquardt, y no me acuerdo quién más. Algunas partes de eso lo tomé yo. Tomamos en cuenta el proyecto del 2007, que nos pareció importante, y el del 2013. Pero fundamentalmente acá ganó el proyecto del 2019. ¿Está bien? Que había tenido estado parlamentario, el del 2013 también tuvo estado parlamentario y lo perdió, pero el del 2007 no, y el 2023 quedó en la nada. El 1973 quedó en la nada. Y por último, también evitamos tomar temas urticantes. Y acá viene la parte que le digo yo. Todo el mundo cuando me para en la calle me dice, ¿por qué baja la edad de la imputabilidad? Porque hay un régimen especial para menores que va a determinar la edad de la imputabilidad. A diferencia del Código de 1921, en el artículo 34, nosotros no legislamos sobre materia de edad de la imputabilidad cronológica y dejamos que un régimen especial lo regule. Con lo cual el Código Penal solamente estuvo diseñado para adultos. ¿Ok? Así que si alguien quiere preguntarme algo de menores, le digo que no sé. Porque como no participé en la reforma del régimen penal juvenil, no tengo la menor idea. Otro objetivo que tuvimos, la menor cantidad de revisiones y modificaciones al código actual. Dentro de lo que no fuera actualizarlo. ¿Está bien hasta acá? Hay delitos que requieren actualización y sí, la mujer raptada de su casa y de vuelta con mira deshonesta nos parecía que era el rapto de las Sabinas, ya había pasado de moda. ¿Se acuerdan el rapto de las Sabinas en el mito romano? Pero bueno, era la forma que teníamos de tratar de tener en cuenta esto. Y adaptar la mayoría de las fórmulas legales a los problemas interpretativos de la jurisprudencia. ¿Está bien hasta acá? Para zanjar de una vez por todas algunas grandes discusiones que tienen. La asociación ilícita, si implica una banda u organización, eliminamos el término banda. Regulamos, por ejemplo, se los tiro como un tip, el tema de, ¿se acuerdan? La mitad del mínimo y el tercio del máximo. Agarramos el plenario Vizariño en la Cámara Federal y dijimos la mitad del mínimo y el tercio del máximo de la escala penal. Y unificamos para que todo el país tuviera una interpretación uniforme. ¿Por qué? Porque Mendoza tiene un criterio, Córdoba tiene otro. Entonces, la tentativa no puede tener 4 criterios distintos en la República Argentina. Incluso Núñez en algún momento decía que había que proyectar la escala hipotética y hacer la reducción. O sea, imagínense lo loco que estábamos todos nosotros. Entonces tratamos de uniformar esos problemas. Y la otra característica que hubo, que esto fue bueno, se incorporaron algunas de las modificaciones de la Corte en algunos temas muy puntuales, ahora se los voy a explicar, que eran importantes que sí fueran receptados normativamente, porque la Corte no puede declarar inconstitucional normas de fondo. La idea de ser un codificador, ¿qué es? Que la norma que haga dure en el tiempo. ¿Bien hasta acá? Lo más difícil para nosotros al legislar o al crear fórmulas normativas era lograr que esto dure por lo menos más de 50 años. ¿Está bien? Ahora, a los cambios sociales y a la velocidad de los cambios sociales, ningún código es eterno. ¿Está bien? Es perenne. La naturaleza de los códigos hoy, frente a los cambios sociales, es perenne. ¿Y por qué lo digo? El Código Español de 1995, hoy cuando yo lo agarro, en comparación al texto originario, tiene casi, yo le diría 500 reformas. ¿Y cuánto duró? Años. Entonces nadie puede aspirar a crear un código uniforme que dure mucho en el tiempo, porque el cambio social es tan vertiginoso que realmente, por más que uno lo actualice al día de hoy, seguramente dentro de 10 años va a haber una revisión. Se tomó también como puntos salientes, sí, sí, desde el punto de vista científico, los cambios han removido todos los obstáculos o han creado nuevas formas de pensamiento y hasta han creado formas de un nuevo
una nueva interpretación de las palabras. Hoy palabras prácticamente no se pronuncian. Casi todos son signos. Nos comunicamos por signos. No digo yo porque yo tengo 76 años y ahí perdí la noción del signo, pero la juventud hoy se comunica por el celular con signos. Y esos signos tienen una interpretación completamente distinta a la de una palabra. De allí que es necesaria la modificación constante de este tema de la punición. Además, existe un instituto, disculpe, que tienen los políticos de dejar sin efecto las sanciones que establecen los jueces, algo que realmente no le entiendo, no tengo lo que decide Menem respecto de las juntas militares, realmente fue algo totalmente raro, después de un juicio de la envergadura de que realizaron para condenar a las juntas militares, realmente dejarlas sin efecto las sanciones es algo para mí gravísimo. Yo soy civilista, le aclaro, ¿no? Yo lo veo desde otro punto de vista. De allí que es necesaria la modificación, para mí tendría que ser constante, muy difícil, pero la educación incide totalmente en la conducta de los seres humanos. El hecho de la pandemia, todo lo demás que vino a consecuencia de ello, que se dejaron las escuelas sin darles clases, los chicos deambulaban por todo el barrio y la aparición de este nuevo, no sé si la droga, en la cual están inmiscuidos casi todos los barrios en Buenos Aires. Gracias a Dios, Catamarca creo que todavía no entró en esa vorágine, pero realmente hay que castigar. De algún modo hay que castigar. Esa es mi idea. Está perfecto lo que usted. No, perfecto. Usted lo que dice está bien. Los cambios sociales son muy vertiginosos, hasta la forma de relación social que tenemos hoy en día. Piensen que antes la gente cortejaba. Una de las cosas que discutimos es el hostigamiento. Se lo digo a usted. Yo recuerdo cuando era jovencito, llevábamos a la casa a la chica que nos gustaba. ¿Se acuerdan? Cortábamos. Se nos atendía el padre, cortábamos. El hostigamiento es una contravención en la mayoría de las provincias. Acá se elevó a categoría de delito. ¿Por qué? Porque la mujer tiene derecho a la persona a vivir en su intimidad y en libertad. Pero bueno, pasamos en concreto. ¿Qué hizo el Código en general? Tratamos de incorporar todos los derechos humanos, todas las normativas en los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. Tratamos de ampliar, obviamente, y endurecer las penas contra el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y el financiamiento. E se incluyó en el título del libro tercero los delitos de lesa humanidad que no están normados y se incorporó de una vez por todas la responsabilidad de las personas jurídicas, porque el Código de 1921 tenía la máxima de Ulpiano, societatis non ponse delinquet et. O sea, la idea de que las personas jurídicas no podían cometer delitos. Entonces, estos son los puntos salientes de lo que tratamos de hacer. Y ustedes me dirán, bueno, pero lo lograron. Quiero decirle que somos 11 miembros. Yo no me puedo arrogar la facultad de hablar por mis 10 miembros restantes. Pero logramos consensuar algunas cosas, obviamente, otras no tanto, pero logramos hacer algunas cosas. Le dimos una perspectiva de género al código porque las víctimas requieren ampliación de derechos y teníamos que cumplir con los paradigmas de Belén do Pará y la erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer. Tratamos de proteger el medio ambiente, se crearon delitos genéticos que la legislación argentina no los tiene contemplados, siguiendo el modelo español, y tratamos de determinar puntos más claros sobre la mesuración de la pena. ¿Por qué? Porque si uno lee el Código de 1921, el artículo 41, ¿qué dice? Dice cosas para una sociedad agraria, no para una sociedad que se comunica con WhatsApp. ¿O no? La mayor o menor posibilidad de ¿qué? De procurarse el sustento para sí o para su familia, los antecedentes anteriores. Hay momentos en que los parámetros realmente responden a una cultura anterior y no a una cultura actual. Pero bueno,
Esto es lo que tratamos de hacer. Y sí, se agravó el tercio superior, se le reduce la discrecionalidad a los jueces en determinadas conductas que requieran una escala penal más alta. O sea, se va a utilizar el tercio superior para determinadas conductas de vulnerabilidad. Tratamos de equilibrar las penas, y aumentando algunas, obviamente, y acompañando a la víctima. El sistema federal fue un relevamiento de la justicia federal y la nacional. Tratamos de utilizar la estadística que formularon. Hay un problema en la Argentina. Hay mucha estadística que no se hace. Entonces, muchas veces uno termina recurriendo estructuralmente a la estadística que elaboran los distintos poderes judiciales de las provincias, porque son la única dato cierto que elimina la cifra negra y nos permite saber cuál es el volumen de delitos y la calidad de los mismos. Y tratamos de tener en cuenta la dinámica social actual. Esta es la estructura general del proyecto. El título primero, un libro primero, con la disposición, las consecuencias del hecho punible, la ejecución condicional, cumplimiento de la detención domiciliaria. Esto sí es un agregado. La reparación del perjuicio, la imputabilidad, la responsabilidad de las personas jurídicas, las pautas, las sanciones, la tentativa, la participación criminal, la reincidencia y la reiterancia, que fue una pelea de fondo que tuvimos. El concurso de delitos, obviamente la suspensión del proceso de prueba y los conceptos empleados. El libro segundo sigue el mismo lineamiento, delitos contra las personas, delitos contra el honor, contra la seguridad pública. Fíjense que casi reitera el mismo modelo que el actual. Contra el honor. Y por último, agarramos el libro segundo, también agregamos todos los delitos que están en leyes penales especiales. Y terminamos en un título tercero con los delitos contra el orden internacional, disposiciones generales, desaparición forzosa de personas, genocidio, delito de guerra, agresión, responsabilidad de jefes y superiores y delitos contra la administración de justicia a la Corte Internacional. O sea que el libro tercero lo que vendría a cumplir es con el Estatuto de Roma e incorpora a la legislación interna todos los delitos, obviamente, de lesa humanidad. ¿Está bien hasta acá? Nos pareció que era la forma más sanata. Veamos qué dice el título primero rápidamente para que no se aburran. Lo primero que hicimos, aunque parezca mentira, de alguna manera en el usuario penal, es lograr algunas referencias que casi se conectaban con el libro primero y el libro segundo. Es adoptar un cotejo de numerología que fuera igual, como le dije al principio, para evitar. De ahí, el artículo primero tenga la misma disposición. ¿Qué es innovador? El Código Penal se va a aplicar a los delitos cometidos por primera vez en el extranjero, cuya consumación permita por tratados internacionales que la República Argentina tenga posibilidad de juzgamiento. Esto cambia radicalmente. Ustedes saben que el principio de territorialidad es el principio de soberanía. ¿Se acuerdan? Excepcionalmente está el principio de la oblicuidad, que es la posibilidad que el Estado extienda, ¿qué cosa? La persecución penal cuando son agentes o cuando los actos preparatorios se cometen en el extranjero. ¿Están de acuerdo con esto? Bueno, ahora no. Por primera vez la República Argentina va a usar el principio de extraterritorialidad activa la ley penal en tanto y en cuanto la República Argentina tenga un convenio con el Estado donde se cometió el delito. ¿Está bien? Pero para que eso ocurra va a tener que ser un ciudadano argentino el afectado. ¿Está bien? Si no, no. Obviamente no puedo juzgar un homicidio entre españoles que ocurrió en España. Tiene que estar afectado un argentino, ya sea como actor, autor del hecho, o como víctima del mismo. Y tiene que existir un convenio. El Código del 73 decía los principios generales. Yo desterré los principios generales porque me dan miedo. Ese fui yo. Es el más caro. Y la segunda, fijamos la posibilidad de aplicación de la ley penal en función del domicilio de qué? De la persona jurídica. Para todos los delitos donde hubiese responsabilidad de docentes ideales, se fijó el territorio de la República Argentina. Y por primera vez también dijimos cuál es la modalidad de conducta. La acción se considera reputada en el lugar donde se produce el resultado o en los delitos de omisión donde se hubiese omitido la conducta. ¿Está bien hasta acá? Nunca se había legislado sobre el delito de omisión y este código lo hace para fijar ¿qué cosa? El principio de jurisdicción y competencia. ¿Ok? Entonces, si yo omito una conducta en la provincia de Catamarca, ¿quién me va a juzgar? El Poder Judicial de Catamarca.
Que esto es un dilema, sobre todo cuando son conductas que son constantes. Por ejemplo, la madre que no amamanta al chico, ¿está bien? Y es una conducta de omisión por omisión impropia. Siempre si uno se plantea, no, pero vivía en Tucumán bueno, ahora sabemos que es a donde se debía acoplar. Ley penal más benigna. En la ley penal más benigna seguimos el mismo modelo del actual artículo 2. Lo único que agregamos, una gran discusión, fue Cristalux de la Corte. ¿Qué dijimos? Si hay una variación del complemento del tipo penal en blanco y existe esa variación, por ejemplo, cambia el papel moneda en la falsificación, ¿qué va a ocurrir? Que aplica la ley penal más benigna. Cualquier modificación a la ley de complemento se la va a considerar más benigna. Porque esto lo dice la Corte actualmente. Núñez decía que si no era una variabilidad que influenciara en la valoración del tipo, se mantenía. Justamente decía lo contrario, Núñez. Todo lo que estaba en la escuela cordobesa acá, presente, Núñez decía que si cambiaba la moneda no importante, lo importante es que había falsificado moneda en el momento que lo había hecho. Los entes ideales, regulamos la 27401, que ya es ley. ¿Por qué? Porque en ciertos casos las empresas no son sancionadas, tratamos de mejorar la técnica legislativa. De ahí que como consecuencia del hecho punible fijamos dos estilos de pena. Uno, la prisión, inhabilitación y multa. Se termina la diferencia entre reclusión y prisión que pertenece al siglo XIX. ¿Por qué? Porque estaban los viejos colonias penales. ¿Está bien hasta acá? Entonces dijimos, todo es prisión, multa o inhabilitación. Y para las personas jurídicas creamos todo este catálogo de sanciones, que no son otra cosa que las sanciones que están previstas en ¿dónde? En la 27401. Tratamos de conjugar lo que ya el Congreso había normado y sancionado como ley y llevarlo al plano de ¿qué? Del Código Penal. Sí regulamos las medidas de seguridad para los inimputables. ¿Por qué? Porque hoy actualmente la persona que es inimputable, ¿qué recibe nada más en el Código actual? En el 34. La internación manicomial. Claro, la manicomial que pertenece al siglo pasado. Cuando te ponías loco, te mandaba con el chaleco a la casa de los locos, para hacerlo más divertido. Hoy la ley de salud mental, dijimos, mire, el problema de los inimputables y los semi-inimputables va a ser regulado por el Código Penal. ¿Por qué? Ahora va, esperen. ¿Por qué? Porque tenemos un problema normativo. El Código Penal argentino, a diferencia de los códigos alemanes, italianos, colombianos, peruanos, no tiene la semi-imputabilidad, salvo en un único supuesto. ¿Cuál es el único supuesto del Código Penal? Les tomo examen y los mando a marzo. El estado de emoción violenta, que tiene una reducción de pena, que es un estado de sin imputabilidad, que no es alienante, no llega al concepto de alienación, de imputabilidad plena, pero reduce la pena. Pero hay sujetos que cometen delitos que no están obviamente alienados, no tienen un problema, un trastorno mental, pero pueden ser reducidos la reprochabilidad porque no cuentan con la ¿qué? Con la plena conciencia. Son conscientes para el delito, pero no para la magnitud de pena. Entonces, eso, que la categoría de inimputable, que está en el Código Español, lo busquen en el 28, en el Código Alemán, se incorpora por primera vez a la legislación argentina. Para que el juez tenga facultades de ¿qué? De reducir la pena a lo mismo que la escala de la tentativa. ¿Está bien hasta acá? Por ejemplo, el tipo que está severamente alcoholizado, que no llega a un estado de inimputabilidad completa, pero sí puede ser reprochado con una menor escala penal. Esto viene del Código del 2013, del 2017 y de los antecedentes del año 1998, una comisión que hubo también. La otra es el condenado que se aliena. Nuestro código no tiene una alienación mental. El código de Nerio Rojas, concepto de alienación no existe. Le pongo un concepto de alienación para que ustedes lo entiendan más fácil. La persona que pierde o entra en un trastorno mental necesitaba una regulación, porque muchas veces se suspende la acción, pero no la ejecución de la pena. Entonces, por primera vez, el código va a tomar que el estado de internación del sujeto mientras está cumpliendo una pena es parte de la pena en sí. ¿Okay? O sea que no hay que esperar que se restablezca. Y sí, todas las medidas de seguridad van a requerir de una internación previo dictamen de una junta médica y constatar que el sujeto no sea peligroso para sí o para terceros. ¿Por qué? Porque la medida de seguridad es la forma de reacción natural que tenemos ante los semi-imputables y los imputables. ¿Ok?
aparentemente se volvería a los sistemas, claro, monovalentes, y volvería el servicio penitenciario a tener unidades psiquiátricas. Lo que pasa es que uno cuando hace un relevamiento, ¿qué? En el DNU grande hicieron volver ese sistema, que después al final no se aprobó. En realidad, lo que se pretende es volver al sistema manicomial porque está en carpeta también una gran reforma a la ley de salud mental y sobre todo a la desinternación. Pero bueno, es un tema. Se admite el tratamiento de deshabituación. Esto significa que por primera vez el código en la parte de fondo va a tratar un problema social que dijo el doctor, que es la droga. Con lo cual el código va a admitir la posibilidad contra la ley de adicciones de que se imponga un tratamiento de deshabituación obligatorio. Le conozco. Crea la norma que quiere que le diga. Y sí tiene un instituto muy raro, que esto fue muy discutido. Perdón. Hola. Yo le vengo a contar lo que hicimos, no que estoy de acuerdo en todo lo que se hizo. No maten al mensajero, como dice. ¿Qué es el seguimiento sociojudicial? Esto sí a mí me costó mucho digerirlo. Está en el código alemán, lo tiene el código español, que es la idea de poder seguir a la persona que cometió un delito una vez agotada la pena hasta 10 años por el tribunal de condena. Y esto, el tribunal, con posterioridad al cumplimiento de la pena, va a poner un seguimiento sociojudicial o medidas de vigilancia que van a proteger los derechos de la víctima de delitos, hasta 10 años, y periódicamente, por lo menos una vez al año, el tribunal que implique esta medida es facultativo y solamente para los delitos de homicidio, contra la integridad sexual o violencia de género va a poder aplicarlo. ¿Está bien? Esto, sí, es muy polémico. Sigue la corriente americana o la criminalidad americana. Usted me preguntó, yo le tengo que contar cómo van a hacer la cosa. Igual yo tengo la tranquilidad que todavía tiene que pasar por un proceso de sanción. O sea, va a pasar por el legislador y hay que ver si el legislador lo mantiene. Esto es típico, ojo, esto está en el proyecto del 2017 y del 2013 también. No es que es un invento de esta comisión, ya lo habían postulado y lo sacaron del código alemán. Les voy a decir algo, uno cree que los alemanes son muy democráticos y los alemanes todavía conservan en el 58 o el 68 del código penal el estado peligroso. El juez puede meter en cana a un tipo y no sacarlo nunca más hasta que no cese la peligrosidad para el orden social. Y se considera un estado muy democrático, pero el juez penal puede poner preso a una persona por su propia peligrosidad hasta que cese. Y no lo consideran inconstitucional. Evidentemente no lo aplican cotidianamente, pero lo pueden hacer si quieren. La multa mejoró. ¿Por qué? Porque la multa se va a fijar en días multa. Vamos a terminar con que los delitos no existan. ¿Cuánto es la pena hoy por las exhibiciones obscenas? ¿Alguien se acuerda del monto de la escala? Es ridículo. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos al fijar unidad de medida monetaria en un país inflacionario, ¿cuál es? Con lo cual, la represión que genera la pena multa se vuelve insignificante. Bien, vamos a los días multa. Y para evitar la posibilidad de que los días multa se lleven a cabo, se tomó el salario mínimo vital y móvil. La mitad del mismo. ¿Está bien acá? ¿Por qué? Porque el proyecto anterior, en el 2017, ponía el monto en el recurso de queja denegado ante la Corte Federal. Es una cosa que le dije, lo último que hay que darle la posibilidad al Poder Judicial de fijar el valor multa. Bueno, alguien me escuchó y esto lo variamos por el mínimo vital y móvil. Obviamente los días multa se van a fijar por día, la cantidad numérica es genérica, teniendo en cuenta la condición económica el monto involucrado en la comisión del delito y el beneficio obtenido por aquel. Tratamos de actualizar
los parámetros porque en el 21 o en el 22 del código actual no están actualizados. El decomiso se mejoró también, se va a permitir el decomiso anticipado, el tribunal va a poder disponer de los bienes, e incluso donarlos o disponerlos a destino de utilidad pública o al ámbito de salud, educación o seguridad, en el caso de que haya secuestro de bienes y los se van a poder entregar a una educación. ¿Se acordaban del caso López? ¿Se acuerdan del caso López? Los bolsos, ese sí nos acordamos todo. Bueno, el Tribunal de Condena, en el caso López, por enriquecimiento ilícito, dispuso dividir en mitades. Una mitad lo donó para una institución de salud de niños, creo que el Hospital de Niños, y la otra mitad lo dispuso para fines educativos. ¿Ok? Bueno, ¿quieren hacer un pequeño break? Listo. Bueno, seguimos así, ustedes se van temprano a comer el asado, a ver a la familia, que es más entretenido que escucharme a mí. Vamos rápido así, ustedes se van temprano. Les vuelvo a repetir a todos, no maten al mensajero. Ahora van a empeorar, ahora van a ver que empeora. Sí, hay más. Le digo más, en la comisión redactora yo me sentía un jurista liberal y soy conservador, así que imagínense. O sea, yo soy conservador y al lado de lo que tenía del otro lado era ya reaccionario. Vamos rápido. Condena de ejecución condicional. Que es todo un tema. El 26 actual es, la verdad que es una locura para nosotros. Sigue la regla del 2013. Este es el Código de Zaffaroni, el 2013 decía que las penas tenían que cumplirse. Acá también se van a cumplir. La única diferencia es que la condena de ejecución condicional, cuando hubiese una primera condena, excepcionalmente el juez puede dejarlo sin efecto. No es regla la condicionalidad de la pena, sino una excepcionalidad. Y por primera vez el código va a regular la prisión domiciliaria. Yo esto no estaba de acuerdo porque es una modalidad de ejecución de pena que debería estar en la ley de ejecución, pero bueno, se decidió que tenía que estar en el código. Se va a aplicar en los casos de primera condena que no excedieran. El tribunal va a poder dictar la prisión domiciliaria y llevar la ejecución. Hay una tendencia global, esto también se lo digo, a la despresionización de las penas y evitar, obviamente, el tratamiento carcelario para los primarios. Pero en este modelo de ejecución, la modalidad va a estar facultativa también para el juez. La inimputabilidad es igual que el código actual, igual. No hay ninguna diferencia. Sí se mejoró el estado de necesidad justificante porque se agregaron condiciones. ¿Qué condiciones? Si el hecho fuera necesario y adecuado para apartar un peligro, el estado de necesidad o la situación de necesidad no hubiese sido provocada por el autor a título imputable y el autor no estuviera obligado jurídicamente a soportar ese peligro. O sea que mejoramos el estado de necesidad, que hoy es bastante pobre en los requisitos. La legítima defensa se mantiene exactamente igual y se le agrega al cumplimiento de un deber o cargo al personal de seguridad y fuerzas de seguridad que ya hubieran utilizado en el uso del deber las armas de fuego y causaran la muerte o la lesión, se lo incorpora al cumplimiento de un deber, cargo o obligación, la legítima defensa. La nocturnidad como legítima defensa privilegiada. La verdad que el Código del 21 tiene la legítima defensa privilegiada en la nocturnidad. Es un concepto que es del siglo XIX porque no había luz eléctrica. Hoy en día seguir sosteniendo que la legítima defensa privilegiada es de noche o de día es ridículo. Eliminamos la nocturnidad porque realmente no tenía mayor sentido. Y se le agrega una legítima defensa privilegiada, que yo no estaba muy de acuerdo, que es en el caso de tener una persona que repeler la legítima defensa de un tercero, una agresión sexual o de una tercera persona, se la va a considerar una legítima defensa privilegiada. Y acá ha sido una discusión muy grande. La verdad que para mí era un caso típico de legítima defensa putativa, que es el caso de la persona que se está defendiendo y hace la ademán o lleva un arma de fuego, se me volvió, una legítima defensa de fuego. En ese caso se lo va a considerar que es legítima defensa privilegiada. La defensa putativa, imaginaria, se la va a considerar un caso de legítima defensa. No es ni buena ni mala, es una discusión dogmática
En realidad, para mí alcanzaba un poco con lo que decían los manuales, pero bueno, la comisión reformadora decidió aplicárselo. La semi-imputabilidad. En realidad nuestro código no lo tiene, lo tienen todos los códigos latinoamericanos y lo tienen los códigos europeos. Nosotros no lo teníamos previsto, nosotros tenemos actualmente el estado de imputabilidad o no imputable. Se va a agregar la posibilidad de disminuir el que por ausencia o hallar gravemente disminuida al momento del hecho la capacidad de comprender la criminalidad o dirigir las acciones, se le va a aplicar la reducción de la tentativa. Es facultad del tribunal determinarlo. No está mal esto. Particularmente, como dijo acá el colega, el hecho de que hay más adicción a las drogas y al alcohol, hay un consumo masivo de alcohol y drogas, hace que muchas veces el autor del hecho no sea inimputable, bajo los prismas de la fórmula del 34, pero sí merece un reproche menor. Respecto a los entes ideales, sigue los mismos lineamientos de la 27401. El sistema de la escala penal es variable. En el caso de la determinación de la pena, sí se reduce la posibilidad de que el juez aplique escalas penales minoritarias o minorantes, y va a determinar que no se puede bajar del tercio superior cuando la ejecución del hecho se hubiese aprovechado la vulnerabilidad de la víctima o produciendo un especial sufrimiento. Entonces, tomó en cuenta, sobre todo, en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, en el conurbano, donde hay 15 millones de personas, hay muchísimos delitos que afectan a ancianos, por ejemplo, que terminan en homicidios, que son robos seguidos de muerte. Bueno, no hay posibilidad de que la escala penal se reduzca a un tercio superior. También por odio racial, político, de discriminación, condición real de vulnerabilidad de la víctima, la edad, las condiciones de mayores de edad. Esto tratamos de proteger, obviamente, la Convención Interamericana de la tercera edad. Y cuando se hicieran por motivos abyectos, sobre todo cuando hay algún tipo de patología subyacente o algún tipo de, más que de patología, la edad, como usted es psicóloga, los trastornos de personalidad que abundan hoy en día, las enfermedades psiquiátricas o las enfermedades psicológicas o los trastornos psicológicos. Y se tomó en cuenta particularmente la idea del tercio superior para cuando se utilizan armas de fuego o cuando hubiese motivos insidiosos o medios dañosos o peligrosos. También se agrava por la pluralidad de intervinientes, el grado de organización en el hecho, la comisión valiéndose de la condición funcional del autor, la superioridad jerárquica sobre la víctima, la intervención de menores de edad u otras personas vulnerables, o la comisión del hecho hubiese sido con una condena anterior o en ocasión de morigeración de una ejecución de una pena. O sea, quien está cumpliendo una pena y comete otro delito no va a poder aspirar a una escala penal disminuida, sino al tercio superior. O la concurrencia de 3 o más circunstancias agravantes, de cualquiera de estas aplica esto. Se consideran atenuantes para las penas la miseria, la especial dificultad de ganarse sustento propio de los suyos, la actuación por medios benevolentes. Nosotros tenemos un problema. Nosotros, por ejemplo, no tenemos el homicidio por piedad, que está en todos los códigos, en el español, en el uruguayo, en el chileno. Entonces, ¿qué pasa? Tratamos de disminuir la pena para algunos móviles, o que la conducta legal no hubiese sido ajustada a la conducta de derecho, o mediaran circunstancias extraordinarias. En cualquiera de los delitos del Código Penal, alguna circunstancia, se puede reducir la escala penal a la tentativa. ¿Está bien? Le da facultad al juez, si bien tiene una escala muy alta, después le da facultades al juez de poder disminuirla por cualquiera de estas circunstancias. Se agrega el arrepentido, tal cual está hoy en el Código Penal, no hay modificaciones. La tentativa sí se fija en una escala penal única, se fija de 15 a 20 años para la prisión, y se mejoró el desistimiento voluntario. Nosotros, el desistimiento voluntario del 44 actual, es solamente para un tipo. ¿Qué pasa cuando somos varios y yo quiero desistir? Como todos juntos a robar, y digo, no, bueno, yo no me... Bueno, se trajo la fórmula española y se mejoró el desistimiento colectivo, del delito que no está previsto. La reincidencia fue una discusión muy grande. La reincidencia originariamente en el Código Penal es la reincidencia ficta, que se le dice. Con una segunda condena, automáticamente se consideraba reincidente en 1921. En 1983, en el 85 se hace una modificación y se adoptó el concepto de reincidencia material. ¿Qué quiere decir? Que no alcanza con una segunda condena si no hay un tratamiento carcelario previo. Bueno,
se decidió volver al código anterior y volver a la reincidencia ficta. ¿Está bien? De hecho, esto hoy es ley. Este concepto es hoy ley adaptada al código de 1921 porque volvimos a la idea originaria. ¿Ok? El concurso de delitos. Ustedes tenían la pena composicional en el concurso real, ¿se acuerdan? Que llega hasta 55 años. Bueno, la comisión postuló la idea de la suma aritmética hasta 55 años de límite. O sea que en el concurso real, si hay varios robos, ya no hay que componer pena. Se suma por cada hecho individual la pena que debe aplicarse. ¿Está bien? Es duro, es un código duro. Y nunca puede exceder 50 años. Perdón, 55 no. Hoy es 55, se lo bajó a 50. Causales extintivas de la acción penal. Sigue las mismas. Se reguló la pena de multa de 6 años. Esperamos un minuto. La pena de la multa de 6 años y la prescripción de la pena se suspende, que esto no está, en el caso en que se esté ejecutando la pena. Esto es duro. ¿Por qué? Porque la acción queda suspendida mientras se ejecuta. Si el sujeto no se somete a derecho, va a suspenderse la ejecución. Sí, ¿qué quieres decir? Ahí tenés el micrófono. Pregunta, ¿el delito imposible sigue? Sigue igual. El delito continuado que se infiere el 55, contrario censo, no quedó expresamente establecido. No, quedó establecido como está actualmente. Gracias. Causales extintivas. La rebeldía. Se incorpora como causal suspensiva de la prescripción la rebeldía. La verdad que es una causal procesal que la tiene la 25990 en el 67. No le agrega más que un hecho a los que están enumerados actualmente en el 67, así que no le agrega mucho más. La solicitud de extradición también interrumpe, particularmente para los delitos internacionales, y en los delitos de acción privada sí se reguló, porque no está previsto en la 25990, la interrupción por la interposición de la querella. Porque hay una discusión si la interposición de la querella se asemeja al acto de la acusación formal, etc. Así que esto sí se mejoró. Se prevé la posibilidad de la suspensión de la acción penal, fija parámetros que están en todos los códigos más modernos acusatorios. El Ministerio Público Fiscal puede existir hasta la audiencia de fijación del debate en caso de insignificancia, de pena natural, y alternativas de pena impuesta o requerida y la conciliación o reparación del daño y perjuicio. En los delitos patrimoniales únicamente la reparación, si no exista violencia o intimidación sobre las personas, o en los delitos culposos si no hubiese muerte. ¿Okay? La estadística nuestra de homicidios más alta, ¿cuáles son? Los accidentes de tránsito. Pero bueno, y siempre que no hubiese razones de seguridad o interés público. Este código le da mucha facultad al Ministerio Público, llevando el código al mandato que tiene Quiroga de la Corte de postular un principio acusatorio pleno, donde la titularidad de la acción a quién corresponde, al Ministerio Público Fiscal. Lo toma la Nación y lo pone como legislación de fondo para homogeneizar, porque hoy no tenemos esto. Hay posibilidades de la conversión, la víctima puede seguir adelante la acción privada. Yo no soy amigo de la conversión de la acción, reconozco que me cuesta entender la privatización del derecho penal, pero bueno, responde también a los paradigmas del sistema federal con el código 27063 que rige en Jujuy, Salta para el sistema federal, Mendoza, Rosario y a partir del 11 de agosto en Comodoro Pi. ¿Está bien? Con lo cual, una vez extinguida la acción por el principio de oportunidad, la víctima hasta dentro de los 60 días tiene la facultad de convertir la acción en delito de acción privada. Y le da la facultad, que a mí también me resulta para mitigar el principio de oficiosidad, de que el Ministerio Público Fiscal puede prescindir total o parcialmente de la acción, del ejercicio de la acción, pero no lo puede hacer si fuera funcionario público cometido en el ejercicio de razón del cargo, en un contexto de violencia o motivaciones discriminatorias. Y tampoco cuando resulte incompatible con las previsiones de instrumentos internacionales, leyes o instrucciones generales del fiscal general. ¿Está bien? Esto es medio loco porque las instrucciones del fiscal general no pueden legislar, pero bueno, quedó así, es lo que hay. Suspensión de juicio a prueba. ¿Qué pasó con la suspensión de juicio a prueba? Se termina el modelo de la 24319, modificada por la última vez.
Ahora la homologación es un acuerdo entre el Ministerio Público y ¿quién? El imputado. Con lo cual, el Ministerio Público, previo a escuchar a la víctima, puede acordar la suspensión cuando él pudiera haber una condena de ejecución condicional o si no procede una condena privativa de la libertad. Pero no puede acordarse en ningún caso cuando fuera funcionario público en ejercicio motivo de sus funciones en el hecho, si el hecho tuviera por objeto haber cometido en un contexto de violencia de género, salvo, y en esto sí lo mitigamos, la conformidad de la víctima y las particularidades del caso lo justifican. ¿Por qué? ¿Qué está pasando hoy en día con el contexto de género? En muchas provincias. Se la cita a la víctima, el tribunal homologa con conformidad al Ministerio Público y habiendo escuchado a la víctima, y como no hay parte querellante, ¿qué pasa con esos convenios? Se ejecutan y se da la suspensión de juicio de prueba. Entonces lo que estamos transparentando es una realidad que ocurre hoy en día en gran parte del país, que para mitigar la dureza del fallo Góngora, ¿se acuerdan Góngora de la Corte? Le dicen, bueno, nos ponemos de acuerdo acá y como no va Diego a apelar y no va a ser a instancias superiores, aplicamos la suspensión de juicio a prueba en contexto de violencia de género cuando está asegurada, salvaguardada la seguridad de la víctima, y en general esos tribunales lo que hacen son aplicar reglas particulares para conceder la suspensión de juicio a prueba, porque es una facultad del tribunal, la aplicación, hoy en la regla actual, entonces le aplican reglas de comportamiento, reglas de seguimiento o reglas de cursos específicos para violencia de género, habiendo salvaguardado obviamente la integridad psicofísica de la víctima. Entonces esto lo que blanquea es lo que está en la práctica. En realidad, lo que viene a hacer esto es blanquear lo que ocurre. Y si se tratan de delitos culposos o lesiones culposas gravísimas o dolosas, no se puede aplicar. Lo de los delitos culposos, la Corte es una locura, porque hay fallos contradictorios. Está el fallo Gregorchuk de la Corte del año 2002, que dice no a los delitos, específicamente dice no a la suspensión del juicio a prueba en los casos culposos. Yo estoy en contra, porque la realidad es que la mayoría de los delitos no tienen la misma intensidad que el delito doloso. La lesividad del bien jurídico es mucho más intensa en un delito doloso que en un delito culposo. Pero bueno, la Corte en Gregorchuk dice no. Cuando saca el fallo Norberto, ¿se acuerdan del caso Norberto? Es un cheque sin fondo, la Corte se le pasa que es un cheque sin fondo, que tiene inhabilitación especial, 302. Entonces todos los defensores decimos, no, la Corte cambió el criterio porque Norberto dijo que no. Hay un fallo del 2013, Delgadillo, si lo quieren buscar, donde la Corte, a un planteo específico por la instrucción general, creo que del fiscal de Mendoza, que prohibía la suspensión de juicio de prueba en delitos culposos, lo desestima con un 280. O sea que la Corte Federal tampoco lo tiene claro. La originaria 24319 decía que no, así que la comisión adoptó el postulado que no. Para mí no va, ¿por qué? Porque el delito culposo es donde más puede operar la suspensión del juicio de prueba. Y por último, por la 26735, que es la modificación en el año 2013, tampoco se puede aplicar los delitos fiscales o aduaneros, ¿ok? Porque tienen causales distintivas particulares. Nuevos tipos penales. Y acá sí viene, esto sí agárrense. ¿Están preparados? ¿Están agarrados? El artículo 84 bis, que legisla las lesiones y accidentes de tránsito, tiene graduación de alcoholemia, ¿se acuerdan? No. El primer problema es que se aplica graduación 0 para todos los delitos. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque hay una ley nacional que habla de 0. Entonces, para unificar los criterios y evitar la prueba de la curva de Whitman, ¿saben qué es Whitman? ¿Alguien sabe quién es Whitman? Es el grado de metabolización de alcohol en sangre según el tiempo, que los fiscales se vuelven locos cuando hay un accidente de tránsito, pues tienen que extraer sangre para determinar el grado de alcoholemia, para ver si aplican la agravante del artículo 84 bis, 0 para todo el mundo. Me parece fuerte. Más en un país donde hay más de 1,5 millones de alcohólicos. Bueno, hay que ver. Yo la verdad que no, yo no estaba de acuerdo con esto, pero bueno. Les aclaro que una de las discusiones más grandes que hubo en el artículo 84 y 94 bis, esto lo decía yo,
es que logré que derogaran o postular la derogación de la asistencia a la víctima por parte del autor del siniestro cuando tuviera el resultado muerte. ¿Por qué? Porque si el tipo está muerto, la víctima no tiene ninguna obligación de asistirlo al muerto. Lo que no pude sacar es la idea del hit and run, el huir del lugar de la escena del crimen. Es muy loca la legislación argentina actual. Yo diría casi esquizofrénica. ¿Por qué? Porque en el delito doloso me da el privilegio de ¿qué? De poder huir sin que me genere ni encubrimiento ni ninguna consecuencia. Sin embargo, en el delito culposo, si no me quedo en el lugar de la escena, ¿qué me ocurre? Me agrava. Pero, diciendo legislación global, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Perú, Chile, todos los países tienen la idea de no poder huir en los delitos culposos. Y esto viene de un fallo de 1900, yo encontré el origen de esto, un fallo de Nueva York de 1912, donde la cultura anglosajona pone el deber moral del buen samaritano de quedarse en el lugar cuando comete culposamente un accidente de tránsito. O sea que hay una gran tendencia a la influencia anglosajonizazona, me cuesta decirlo, es un trabalengua, ojo, a esta hora y después de haber hablado me cuesta hasta la lengua, pero funciona. Acoso sexual por un tercero directamente en el ámbito laboral se legisla como una forma de abuso sexual y se regula el impedimento de contacto con el menor no conviviente y se extiende a los abuelos. ¿Está bien? Vieron que solamente con el progenitor se extiende a los abuelos porque se pensó también que la posibilidad del régimen comunicacional se tiene que extender también a aquellos que se hacen cargo muchas veces. Se agrega el hostigamiento mediante publicación o en reenvío de imágenes adulteradas, esto es importante, lo que es el cyberhosting o el hostigamiento a través de imágenes, sobre todo en los adolescentes. Se tuvo en cuenta que hoy la forma de relación social se terminó, ¿se acuerdan cuando éramos jóvenes que invitábamos a alguien y hablábamos? Hoy las relaciones humanas pasan por este aparatito que llevamos todos, que es la mejor cultura que tenemos, y yo estoy azorado de lo que me cuentan mis hijos. Ya mis hijos no son adolescentes, pero la mayoría de las relaciones humanas, ¿cómo se producen? En las grandes urbes. Tinder, Smash, y no sé qué. Entonces, parece que la forma de interacción de los jóvenes pasa muchísimo y hay realmente casos extremos donde se genera hostigamiento mediante producción de imágenes, incluso hasta pornográficas, para lograr que el otro. Se agrava el domicilio, la violación de domicilio de 149 cuando fuera para incumplir una medida de exclusión por violencia de género. Usted que está preocupada, vio que lo más común que aquel que está bajo proceso recibe una medida cautelar de exclusión del hogar y ¿qué hace el tipo? Vuelve a la casa. Ah, eso está bien. Ah, lo otro no, pero esto sí. ¿Nos ponemos de acuerdo? El punitivismo es así. El punitivismo genera de un lado y del otro amigos y enemigos. Pero bueno, en este caso, ¿saben por qué? Porque refuerza la desobediencia del 239. Entonces, la violación de domicilio, que es lo más común, se agrava cuando existe una orden judicial o cuando haya violencia de género anterior. Espere que no llegue. A ver, no me apure la novela cuando no la terminé. Esto es como la moneda turca, vamos por capítulos. Se castiga el hurto, se agrava cuando fueran pertenecientes al patrimonio cultural nacional o de un estado de terceros, cuando fuera cometido por más de 3 personas. Y cuando fuera de cableado de equipos o componentes de estructura eléctrica, hidrocarburos o comunicaciones. Hay una tendencia en todo el país a robar bienes públicos o bienes de servicio público, particularmente por el cobre, el estaño, etc. Entonces es una tendencia que hay que frenarlo porque genera realmente desastres, obviamente, masivos y hay que agravarlo. Cuando fueran cometidos en lugares habitados o sus dependencias, se agregan las dependencias. Y cuando fueran teléfonos celulares o dispositivos de comunicación o procesamiento de datos. ¿Por qué se agravó? Esta es una de las preguntas que me hacían todos. ¿Por qué? Hoy en día, díganme que ustedes no tienen la vida acá adentro. Las claves, la agenda, los contactos, hagan lo que quieran hacer, está ahí. Entonces, si bien hay 45 millones de celulares en la República Argentina, hay un celular por habitante, ya está demostrado,
La realidad es que implica un objeto de protección por la necesidad social que tienen estos tipos de comunicaciones. La estafa procesal se agrava, por primera vez se agrega, perdón. ¿Se acuerdan que la estafa procesal es una construcción absolutamente jurisprudencial? Porque en ningún artículo del 172 habla del juez. Bueno, se copió el 248 español, se trajo de España, y por primera vez había una crítica muy grande de un profesor que se llamaba Tosini, que era un gran profesor, psicólogo y juez, tipo. Y bueno, él decía que era inconstitucional porque era una construcción que no tenía basidero dentro. Se le agregó. Por primera vez se agrega un segundo párrafo al 172 y aparece la estafa procesal. Y aparte se agrava la estafa genérica del 172 cuando hubiese más de 10 víctimas. Esto es un poco lo que está pasando. Este tipo de tipos que aparecen mostrando lujo y agarran gente con criptomonedas, con inversiones fantasiosas. O cuando hubiese más de 100 salarios mínimos y vitales inmóviles en el monto de la estafa. O cuando se dieran medios electrónicos, plataformas digitales, redes sociales o comunicación masiva. Hoy la estafa se terminó el estafador individual, la estafa individual. La viejo ardit o lo que es la mise en scène, ya no existe. Entonces, tratamos de grabar esto o cuando hubiese 3 personas con distribución de roles. ¿Está bien? Ahora viene la parte que, perdón, muchas gracias. Se agrava también los delitos. Hay una comisión, o sea, la comisión propuso agravar el sexting, la idea de extorsionar a partir de las imágenes íntimas obtenidas de la víctima. También se agravaron algunos delitos contra la seguridad pública, particularmente lo que son en manifestaciones públicas cuando se arrojaran proyectiles sobre las fuerzas de seguridad. La suplantación de identidad también está colocada. Se agregaron algunos delitos genéticos y fundamentalmente se agravaron todas las penas de los delitos contra la administración pública relacionados con la corrupción. ¿Está bien? En general, esto es lo que hay. Todavía es un anteproyecto. Vuelvo a repetirlo, está estudiado el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia hoy salió en Infobae que consultó a 2 expertos para mejorar también parte de los delitos informáticos. ¿Está bien? Con lo cual este proyecto todavía está sujeto a una revisión previa a ser presentado. Si ustedes me preguntan, ¿es un modelo más duro que el actual? Sí. ¿Es tan duro que es el más duro de la región? No. Si uno mira el código peruano, mira el código colombiano, mira el código brasilero, o mira el último código uruguayo, que Uruguay era muy liberal, que tiene un código de 1932, está en línea con la región. Y acá viene la parte más difícil. En general, globalmente, la sociedad de masas tiende, por lo que yo leí y lo que yo estudié el año pasado, la verdad que la pasé muy mal porque tenía que ir a trabajar todos los fines de semana en esto, hay una tendencia mayormente punitivista a nivel global. ¿Está bien hasta acá? A nivel global hay una tendencia al punitivismo. No me pregunten por qué, si es por el aumento de población, si es porque hay una política criminal internacional que tiende al punitivismo, pero hasta España, que tenía un código muy liberal, que era el del 95, puso la pena perpetua, que es muy parecido a las medidas de seguimiento socioambiental, sociojudicial, perdón. ¿Está bien? Sí. Sí, pero hasta 50 años. Acá sí no van a haber penas perpetuas. O sea, la reclusión perpetua se elimina y la pena es de 50 años. Pero 50 años es... La reclusión por tiempo indeterminado no existe más, pero el máximo son 50 años. ¿El cual establece pena 35. de 35? ¿Cómo quedaría eso con los 50 años? Es una discusión esotérica. A ver, el otro día estaba hablando con gente y me decía, ¿por qué 14 o 12 años? Sí, la Convención Interamericana habla de 18 años. Cuando uno mira la política criminal infanto-juvenil en la región, es disqueciante. ¿Por qué? Porque hay países que tienen 12 años, los únicos países que tienen 16 es Argentina y Cuba, tienen países que tienen 14, países que tienen 15 y países que tienen 13. Con lo cual, si el resto de la región, esto también es real, no cumple con los estándares de la Convención Interamericana y no recibe sanciones, parece que
hubiese como una tolerancia por parte de la legislación interna a permitir bajar la edad de la imputabilidad de los menores. Pero esto no es un problema del Código Penal que por primera vez realmente destierra el problema de los menores y lo manda a un régimen penal juvenil que existe en la mayoría de las provincias, pero el sistema federal no lo tiene, porque la ley penal nuestra es de la década del 81, 83, no, 82 me parece. Sí, creo que es del 82, 83, pero el último día del proceso me acuerdo que era. Que realmente hasta tiene cosas muy incongruentes, porque al menor lo somete a un tratamiento tutelar para ver si le va a ser acreedor a la reducción de la pena del artículo 4. Entonces, realmente nosotros estamos atrasados en legislación. ¿Es perfectible? Por supuesto que sí, y acá viene la aclaración para ir cerrando. Esto tiene que pasar por un filtro, que es el verdadero productor primario de normas penales, que es el Congreso, y tiene que estar sometido a la opinión de los expertos. Como yo le doy tips nada más, porque realmente no estoy autorizado a decirle, este es la decisión del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia podrá modificar alguna de estas pautas que yo le di. No sé cuánto quedará de lo que hicimos y cuánto llegará a sancionarse realmente. Y acá viene el subtítulo más importante. Si sale, va a haber que construir más cárceles que tribunales. Así que prepárense. De la pena perpetua, quizá no sería, bueno, por supuesto, fijar una pena con un monto máximo, ¿no hubiera sido más sistemático la de 30 años, un poco yendo al... Muy grande, yo cuando participé seguí la idea del Estatuto de Roma, que no son más de 35, pero nuestra legislación ya tiene en la sumatoria del concurso real 55. ¿Por qué? Porque el juez puede hoy en día, cuando hay concurso real, llevar la pena a 55 años. Yo solamente lo he visto en casos muy aberrantes de delitos de violación continuado. Son muy pocas veces que he visto la aplicación de escalas penales por arriba de los 30 años. Pero en este modelo se le tenía que poner algún límite temporal. ¿Por qué? Porque si no volvemos al estado de peligrosismo y a la reclusión por tiempo indeterminado. ¿Está bien? Que es muy complejo. Entonces se cortó por una fecha de corte 50 años. También en algún momento te decís, bueno, listo, este tipo ya no va para más. Fíjate que también tenés la medida, claro. Lo que pasa es que uno cree que hay que legislar con penas muy duras, situaciones muy extremas. Fíjate que a un tipo que lo tenés 55 años preso por ahí, por varios homicidios, le podés agregar a esos 10 años de seguimiento. Son 60 años. La vida, el promedio de vida en la República Argentina, ¿cuánto es? 75, o sea, que casi el tipo va a estar institucionalizado toda su vida adulta, si es que cometió delito a los 20 años. ¿Está bien? Está bien, pero a ver, la sociedad en la estadística que yo manejo, y esto es real, pues yo soy muy desconfiado, lamentablemente cuando me hablan de estadística criminal, como la Argentina no tiene grandes producciones estadísticas, yo soy muy desconfiado. Las encuestas, los muestreos de encuestas, la gente pide más penas. La gente ante la inseguridad, no me pregunten por qué, tiene el pensamiento que las penas más elevadas garantizan mayor, digamos, paz social. Usted agarra hoy un noticiero de los cualquiera de los canales principales y va a ver que la mayoría del discurso gobernante o el discurso dominante más que gobernante es mayor cantidad de penas. Ahora, no es el discurso argentino, es el discurso de la región. ¿Está bien? También esto hay que encarzarlo, y esto también se lo digo, con el modelo acusatorio. Porque en realidad, detrás de este cambio de legislación sustantiva, lo que se le da es un gran poder al fiscal, ¿para qué? Para negociar abreviados. Salidas alternativas al proceso, porque el fiscal le va a decir, o agarrás esto o te pido 50 años. ¿Dónde funciona así el sistema? Hay una gran influencia cultural norteamericana en la legislación, pero a nivel global, en España, en Italia, en Francia, que son países que tienen una identidad jurídica muy propia, también sufren este fenómeno.
hay una idea de la selectividad. O sea, no es más el principio de oficiosidad kantiano, tanto delito se comete, tanto se comete, sino hay una idea más de el fiscal va a decidir los casos paradigmáticos para que la sociedad se autodiscipline. ¿Está bien? Que es el modelo americano. En Estados Unidos la gente no cumple con la ley porque tiene una convicción íntima, porque sabe que si le toca, se pasa 20 años preso. ¿Está bien? Y van presos. El modelo americano vas preso. ¿Está bien? Y todos son procesados. Primero procesa y después se los escarcela. Pero usted comete un delito, se lo detiene y se lo lleva a un juez para determinar si hay peligrosidad y si se queda adentro o se queda afuera, en función de la prueba que hay. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Ah, perdón. Hay una. Está siempre el último que quiera hacer una pregunta. Sí, Marcela, no es una pregunta, es para ver, analizando todo lo que vimos en el hecho, por ejemplo, de que se agrava la violación de domicilio en contexto de violencia de género, porque bueno, sería una doble, una violación de domicilio y una desobediencia judicial, ¿cierto? Y digamos, si se podría llevar incluso más lejos ese punto en cuanto a las violencias de género, por ejemplo, establecer un ítem más en el caso de la legítima defensa, teniendo en cuenta que el agresor, digamos, el victimario en la violencia de género, eh, se mete muchas veces en los domicilios de mujer para agredirle, a veces hasta para terminar con su vida, el hecho de que si la mujer le puede meter un corchazo, por ejemplo, y sea atenuada la pena en ese caso, o que no tenga pena directamente. La actuación de veneno o la influencia de padecimientos físicos o psíquicos serios por presión de una persona a la cual se le dependa. Esto es lo que usted me está preguntando. Se le reduce la pena a la persona. Y la legítima defensa sigue operando. Si usted es víctima en un contexto de violencia de género y hay riesgo grave para su vida, directamente no se le va a aplicar pena, se lo va a declarar no punible. Es un concepto que viene del Código del 21. Así que yo no puedo decirle más que acá se respetó la idea originaria. ¿Cuál era? Reformar lo menos posible y mantener la estructura del Código de Autor. Es de valoración judicial, está actualmente vigente. Si usted ve el 41, lo tiene. Pero no pudimos reformar. A ver, la idea era tratar de reformar lo menos posible y lo que más fuera aceptado. La condición de miseria es una condición socioeconómica que se puede graduar. La capacidad del sujeto de no sustentarse así. Debajo de la línea de la pobreza. Hay un criterio objetivo que lo mide estadísticamente y cuantitativamente ¿quién? El INDEC. El INDEC tiene pobres y condiciones de indigencia. La indigencia es miseria. Está bien, pero es lo que nos quedó. Porque si hablábamos de contexto... También tengo un problema. Si hablo de indigencia, perdón, esto también, cuando ustedes legislen, y esto es un problema de técnica legislativa, la técnica legislativa no tiene que usar palabras muy sofisticadas. Tienen que ser de alcance común. Si yo hablo de indigencia, la gente no lo entiende. Entonces, no se olvide que el Código Penal no es para los juristas, es para la población en general. Entonces, lamentablemente tengo que hablar para la gente, no para nosotros. Entonces, se buscan palabras en general que sean lo más equilibrados. Contexto de violencia de género, hoy es un concepto generalizado. Hace 20 años atrás nadie entendía lo que era el concepto. De hecho, yo me acuerdo que para mí era una situación anormal. ¿Está bien hasta acá? Ahora, cuando usted tenga que interpretarlo como operador jurídico, me imagino que va a tomar la indigencia como un guarismo dentro del concepto de miseria. ¿Okay? Abyectos también. Pero está en el... bueno. Yo traté de hacer lo más normal que esto que lo puedo. Piensen que es muy difícil encontrar palabras muy simples en muchas técnicas. ¿Está bien? Está muy preocupada porque sí le da razón. Ya terminamos. Le da la razón
de agravarlo cuando hay contexto de género, pero no cuando hay abuso sexual. Bueno, muchísimas gracias, buen fin de semana. Lo mejor para ustedes. Y gracias por aguantarme. Gracias por aguantarme.